por aquello y veamos los ejercicios. Entonces, aquí escogí algunos ejercicios del libro, más o menos de forma azarosa, pero en realidad tratando como de cubrir los casos más importantes. Por ejemplo, aquí lo que tenemos es una pista con peralte. ¿Qué es el peralte? ¿Saben lo que es el peralte? ¿Lo han escuchado antes? No. Sí, pero Sí. Es esa inclinación que tienen las calles. En teoría, el peralte, la inclinación en las calles está para ayudarle a los carros a girar. Y aquí vamos a ver por qué. Entonces, vamos a explicar por qué es que el peralte me va a ayudar a girar, que aunque no haya fricción. Entonces, vamos a estudiar el peralte sin fricción. Y eso es lo que me pide este ejercicio, peralte sin fricción. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos es esto. El carro está en un plano inclinado. Entonces, si yo veo las fuerzas que aplican sobre el carro, ¿verdad? En este caso no tengo fricción, entonces no le voy a poner la fricción y que normalmente pondríamos. Pero bueno, cuando yo veo las fuerzas que aplican sobre el carro es jalado hacia abajo por el peso. Y la calle que está inclinada le hace una fuerza normal, ¿verdad? Que la fuerza normal va a ser perpendicular a la inclinación de la calle, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto se desvía la normal de la vertical? Es lo mismo que se inclina el plano respecto al horizontal, ¿cierto? ¿Queda claro por qué el ángulo de aquí arriba, este ángulo de acá? Porque ese angulillo de ahí es igual al ángulo de inclinación de la calle. Eso sí queda claro. O sea, es como parecido a lo que habíamos visto con el plano inclinado cuando lo hacíamos con el peso. Ahora, ¿por qué esta vez lo estamos asociando a la normal y no al peso? Bueno, porque vamos a dejar los ejes vertical y horizontal, porque este plano inclinado no es simplemente una rampa en donde el carro está ahí puesto en medio de la rampa, no, es una curva, ¿ok? Entonces eso hace parte de toda una curva. Si yo pienso en cuál curva, la vuelta que él hace, más o menos, esto no va a estar muy así como que perfecto. Pero más o menos, ¿verdad? La curva que él hace es algo así. Entonces, podemos imaginarnos que él va, ¿verdad? Que la curva es como un cono. Entonces, el carro está dando vueltas alrededor del cono, básicamente. ¿Okay? Entonces, el círculo que él hace es este. El centro del círculo está por acá. ¿Ok? Y entonces, esta es la dirección, ¿verdad? Del centro hacia acá. Esta es la dirección hacia el centro. ¿Ok? Entonces, si el carro está dando vueltas en un círculo y esta es la dirección hacia el centro, ¿cuál es la aceleración que fijo existe? Si el carro está dando vueltas en un círculo. centrípeta, profe. Centrípeta, exacto. Ocupo que haya una aceleración que va hacia allá, hacia el centro. ¿Ok? Entonces, tiene que haber alguna aceleración que sea centrípeta, sí o sí. Para dar una aceleración centrípeta. Esta es. Uy. Entonces es la aceleración centrípeta. Entonces, como el carro está dando vueltas alrededor de ese círculo azul, tengo una aceleración centrípeta que señala hacia el centro del círculo donde el carro está dando vueltas. Entonces, en la vertical no hay aceleración. Puede ser que el carro vaya acelerando, eh, pero vamos a suponer que es un movimiento circular uniforme. ¿Okay? O sea, el carro no va acelerando hacia adelante, sino que simplemente, como tiene que dar la vuelta, existe la aceleración centrípeta para que cambie la dirección de la velocidad, pero nada más, no está cambiando su magnitud de velocidad. Vamos a suponer ese caso. Entonces, tengo una aceleración centrípeta, sé que va en esta dirección. Lo más sensato entonces es usar el eje que apunta, ¿verdad? Aquí lo voy a llamar eje Y.
¿Ok? Lo más sensato sería usar este eje, el I por acá. Ya sabemos que coincide en este caso con el eje radial hacia el centro, ¿verdad? El negativo del radial. Y usar entonces el eje vertical. Eso es lo más sensato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces ahora cuando hago la suma de fuerzas, uso el eje I y el eje J, de esa manera. Porque cuando hago la suma de fuerzas, entonces ya yo sé que la suma en I va a ser igual a masa del auto por aceleración centrípeta. Mientras que la suma en J va a ser igual a 0. ¿Okay? Entonces, cuando tengo esto, cuando tengo peralte, cuando tengo una curva con peralte, esta siempre va a ser la escogencia que voy a tener, ¿verdad? En cualquier otro plano inclinado, inclino los ejes, ¿verdad? Para que el eje vaya con el plano. Pero en este plano inclinado, que es un peralte, como tengo que dar la vuelta y tengo que cumplir con mi círculo sin resbalarme hacia abajo en la pista, entonces la aceleración no va hacia abajo en la pista, sino que la aceleración va en esa dirección que es la dirección hacia el centro del círculo. ¿Okay? Porque el círculo es horizontal, ¿verdad? El círculo no está inclinado con la pista. Insisto, podemos imaginarnos un cono y entonces el carrito está dándole vueltas al cono alrededor del borde del cono. El borde del cono es circular, ¿verdad? Pero el carro entonces no se cae por el cono, no entra hacia el centro del cono, sino que se queda dando vueltas ahí. Que eso es lo que queremos. ¿Ok? Entonces, viéndolo desde esta perspectiva, ya vimos aquí que la normal, ¿verdad? La imagen nos ayuda. La normal tiene estas dos componentes, tiene la normal seno de zeta para la I y la normal coseno de zeta para J. Entonces, hagamos esas sumas. La normal por el seno del ángulo y la normal por el seno del ángulo, entonces va a ser igual a la masa del carro por la aceleración centrípeta, ¿verdad? Entonces, gracias a ese peralte, tengo alguna fuerza en la dirección centrípeta. En cambio, para el otro, tengo que la normal por el coseno del ángulo, ¿okay? Menos el peso, va a ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, si estuviera resolviendo el ejercicio con valores numéricos, lo que tengo que hacer es despejar la normal de esta segunda ecuación. La paso el peso al otro lado a sumar. Luego paso el coseno a dividir. ¿Ok? Y ya tengo la normal, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que normalmente uno le piden? La aceleración centrípeta, por ejemplo. Entonces, ya que tengo cuánto es la normal, puedo sustituirlo en la ecuación de arriba. Puedo agarrar esta otra ecuación y decir, bueno, entonces en vez de normal, voy a poner lo que acabo de descubrir. Acabo de descubrir que tengo el peso dividido entre el coseno del ángulo. Okay. Ahora, por aquí puedo aplicar una cuestión que es una identidad trigonométrica, ¿verdad? El tangente del ángulo es lo mismo que poner seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Si no lo sabían, no importa, aquí se los digo. Simplemente una cuestión matemática para que esto se vea un poco más bonito, ¿verdad? Entonces aquí tengo eso, tengo seno entre coseno, entonces voy a cambiarlo. Voy a mandar la masa a dividir. Y seno entre coseno es tangente del ángulo. Eso es la aceleración centrípeta. Okay. De la masa que no estorbe, ahí la cancelamos. Y entonces vean qué interesante este resultado. Yo sé que estamos tratando de ver el resultado nada más, pero bueno, el ejercicio. Pero entonces, la aceleración centrípeta depende solamente, en el caso este de la curva peraltada, depende de G y de tangente. O sea, no importa si yo lo que tengo ahí es una motito, de esas súper pequeñitas, ¿verdad? O
un megacamión. No me importa cuánta masa lleva el vehículo ese. Todos vamos a generar la misma aceleración centrípeta o vamos a generar una aceleración centrípeta parecida gracias a el ángulo de la calle y la gravedad. O sea, no depende de la masa del vehículo. ¿Qué quiere decir eso? Podemos llevar esto un paso más allá, ¿verdad? Si yo cambio aceleración centrípeta por lo que aceleración centrípeta es, ¿verdad? Nosotros sabemos que aceleración centrípeta es, ¿cómo se llama esto? Velocidad al cuadrado sobre el radio, ¿verdad? El radio de la curva. Una vez más, aquí tengo la velocidad. ¿Cuál es la velocidad? La velocidad que lleva el vehículo. Entonces, vean que si yo despejara esa velocidad, ahora paso el radio al otro lado a multiplicar y saco raíz cuadrada. Entonces, la velocidad con la que los autos tienen que tomar esa curva no depende de cuánta masa tiene ese auto. Depende del ángulo de inclinación, que sería zeta, depende de g y del radio de la curva. Entre más grande la curva, más velocidad puedo llevar, ¿verdad? Entre más grande es el radio, más velocidad pueden llevar los vehículos. Pero entonces un camión y una motito y cualquier auto ahí de por medio pueden llevar la misma velocidad en esa curva, que van a dar la curva bien. ¿Verdad? El camión no es que tiene que ir despacito para dar la curva, no. En la vida real van despacitos porque hay, también toma en cuenta la fricción y bueno, eso sí nos podría afectar ahí un poco la velocidad. Pero vean que aunque todos pierdan la fricción, ¿verdad? Todos van resbalados y sin fricción, podrían ir todos a la misma velocidad, es más, deberían ir todos a la misma velocidad. Esa es la velocidad con la cual los autos tienen que tomar la curva. Sí. ¿Queda claro cómo se analiza este tipo de ejercicio? El peralte como tal. Sí, profe. Perfecto, entonces este era un tipo de ejercicio que quería revisar. ¿Qué me pueden preguntar en este ejercicio? Bueno, en este ejercicio en particular, en el 45, no me preguntan nada. Tampoco me da mucha información. Me pueden preguntar qué velocidad tiene que llevar el carro, dado que el ángulo de inclinación es tanto y ¿verdad? ¿Qué sé yo? El ángulo es de 10 grados y el radio son 100 metros, por decir algo. Entonces ya yo puedo calcular cuál velocidad tienen que llevar los carros en esa curva. O le pueden preguntar cuál es el ángulo de inclinación que tienen que llevar los carros, que tengo que ponerle a una curva, ¿verdad? ¿Cuál es el peralte que le tengo que poner a una curva? Si quiero que los carros vayan a 90 kilómetros por hora y en una curva con un radio de 50 metros. ¿Verdad? Entonces ahí usted calcula cuánto tiene que ser el ángulo. ¿Verdad? Vean que al final de cuentas todo se reduce a esta relación de acá. Esta relación de aquí es como la más importante, es como la conclusión más importante de todo este ejercicio. Todo esto lo hacemos para poder llegar a esto, para poder relacionar el ángulo del peralte con la velocidad y el radio de la curva. ¿Okay? Muy bien. ¿Dudas con lo que hice acá? ¿Alguna duda o todo está claro? Ok. Entonces, si todo está claro, voy a pasar de ejercicio. Vea que si, solamente un comentario adicional. Si yo tengo fricción aquí, se complica el ejercicio, porque entonces tengo que ver hacia dónde va la fricción. Y tengo dos posibilidades. O el carro baja por el plano y la fricción va hacia arriba, o el carro sale de la curva, ¿verdad? Es una curva más amplia y sube por el plano, entonces la fricción va para abajo. Entonces, si le meto fricción, tengo que buscar cuál es el caso de fricción mínima, cuál es el caso de fricción máxima. ¿Okay? Entonces hay que tenerle cuidadito cuando
hay un rango de velocidades con la fricción. ¿Ok? Muy bien. Ok, ya que no tienen dudas sobre este ejercicio, se entiende todo lo que puse, va a ser el siguiente. Aquí tenemos un estudiante que por algún motivo quiere agarrar una cubeta llena de agua y columpiarla por encima de su cabeza sin que se derrame el agua. ¿Es eso posible? Darle vueltas a la cubeta por encima de su cabeza, ¿verdad? Haciendo círculos verticales como se ve en la figura, y que el agua no Sí, se profe. salga. ¿Qué dijo? Perdón. Sí, es posible. Ok, ¿qué necesito para que sea posible? Es cierto, es posible, pero tiene que cumplirse cuál condición. Profe, no sé si lo voy a decir como con palabras muy charrales, pero es como que dé vueltas más rápido de lo que el agua se salga. No son palabras charrales, es la idea correcta. Él tiene que mover el cubo lo suficientemente rápido para que el agua no se caiga. Entonces, tenemos que usar esta idea de que el agua va a tener su inercia y entonces si él va suficientemente, si él mueve suficientemente rápido el brazo, la misma inercia del agua hace que el agua busque quedarse ahí arriba antes de caer. ¿Ok? Entonces, nos dan ciertos datos en la parte B. Me dicen, ok, la distancia que hay entre el hombro, que sería la parte que gira, ¿verdad? Y el centro de masa de la cubeta, que sería el punto de análisis de interés, ¿verdad? Es de 1 metro. O sea, el radio del círculo que este estudiante puede hacer es de 1 metro. ¿Okay? Entonces necesitamos ver cuál es la rapidez mínima para que el agua no se salga. Okay, entonces, ¿cuál es el punto crítico donde es más probable que el agua se salga? Bueno, el punto más arriba. En el punto más arriba, si yo analizo las fuerzas, la única fuerza que voy a encontrar es el peso. El peso del agua. ¿Okay? Esa es la única fuerza que va a estar ahí, en el punto más arriba. Entonces, yo necesito que ese peso me genere una aceleración del tipo centrípeta y no más y no menos. ¿Okay? Necesito que junto con ese peso haya una aceleración centrípeta. ¿Ok? Entonces, como la única fuerza que hay es el peso, ¿verdad? Si yo analizo las fuerzas, tengo el peso en la dirección centrípeta, ¿verdad? Estoy en el punto más alto, entonces el peso cae justamente sobre el radio y eso tiene que ser masa por aceleración centrípeta. Entonces necesito que por lo menos la aceleración centrípeta que ese estudiante genere sea G. ¿Verdad? Eso es lo que me dice esta ecuación de aquí arriba. Mando las masas a dividir y entonces esto es lo que yo necesito. O sea, necesito, traduciendo la aceleración centrípeta, que la velocidad que lleva ese cubo, la velocidad al cuadrado, entre el radio del hombro sea G. Eso es lo que yo necesito. Entonces veamos cuánta es esa velocidad mínima. Simplemente paso el radio a multiplicar, saco raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces decimos, claro, la velocidad va a ser la raíz cuadrada de 1 metro por 9,8. ¿Cuánto les da? 3.13, profe. 3.13 metros por segundo. Ahora, esto no me dice mucho de qué tan rápido es eso, ¿verdad? 3.13 metros por segundo, está bien, sí, pero esa es la rapidez tangencial, ¿ok? Hagamos una cosa, para tratar de entender qué es lo que le estamos pidiendo al estudiante que tiene que hacer. Pasemos la velocidad angular.
Eso ya no me lo pide el ejercicio, pero es como para entender qué tan grande o qué tan pequeño es ese 3.13. Entonces, yo sé que la velocidad tangencial va a ser radio por velocidad angular. Voy a pasarlo aquí un toquecito de velocidad angular, entonces. Entonces, la velocidad angular yo la obtengo si a la velocidad que acabo de encontrar la divido entre el radio. ¿Okay? Por dicha, el radio es 1 metro, entonces todo bien, 3.13 dividido entre 1. Parece estúpido decirlo, pero bueno, hay que decirlo. Son 3.13 radianes por segundo. Que igual no sé ustedes, pero a mí radianes por segundo no siempre me dice qué tan rápido es, o sea, cuántas vueltas está dando. Entonces, voy a hacer un pequeño cambio de unidades. Voy a empezar con radianes por segundo. Y lo voy a pasar a revoluciones, ¿verdad? Una revolución es una vuelta. Y solamente revoluciones. Voy a ver cuántas vueltas tiene que hacer esa cubeta en un segundo. Entonces, yo quiero que aquí me quede una revolución, ¿verdad? Y yo sé que una revolución son 2 pi radianes. 3.3 entre 2 pi, ¿cuánto les da? Cero coma 50. 0,50 revoluciones por segundo. O sea, él tiene que hacer una vuelta completa, ¿verdad? Si es 0.5, es media vuelta cada segundo. O sea, cada 2 segundos el estudiante tiene que completar una vuelta. Esa es la rapidez que tiene que tener. O sea, tiene que durar 2 segundos en dar toda una vuelta. ¿Ustedes creen que lo logre? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo logra o no lo logra? Yo pienso que sí. Sí, podría ser. Podría ser, no sé. Ustedes tienen muy alta estima de este estudiante. No es que sea muy fuerte. Sí, y tiene que no cansarse, o sea, darle, porque la cubeta tiene peso, ¿verdad? Pesan, el agua pesa un montón. Y tiene entonces que completar la vuelta. No sé si ustedes han visto el movimiento que hay que hacer, es un poco incómodo, en 2 segundos. No sé. Inténtenlo y me avisan si lo consiguieron. ¿Qué puedo hacer para que ese tiempo, para poder durar más dando la vuelta? ¿Qué le podríamos recomendar a él para que no se moje y sea un poco más sencillo? O sea, que la rapidez sea un poco más pequeña. Alargar el mango. Alargar el mango. A ver, hagamos la prueba. Si yo hago, qué sé yo, cambiemos el radio a 2 metros, que es lo que dice el compañero. Si hago el radio más grande, ok, si hago el radio más grande, la velocidad va a ser la raíz cuadrada del radio por g, o sea, la raíz cuadrada de 2 por 9,8. ¿Cuánto le da? Entonces, en la raíz cuadrada. $19,6. No, mentira. Falta sacar la raíz. 4,43. 4,43 metros por segundo. Ok, veamos si eso me cambia las revoluciones. Entonces, volviendo aquí a esta ecuacióncilla acá. Si este se hace más pequeño, entonces sí. Entonces, 4,43 dividido entre 2. ¿Cuánto le da? Sería 2.21.5. Entonces, sí, la velocidad angular se hizo más pequeña. Vean que antes era 3.13 radianes por segundo. Ahora son 2.21 radianes por segundo. Entonces, la vuelta la voy a ir dando más despacio. Entonces, si alargo el radio, consigo disminuir ¿cómo es que se llama esto?
consigo disminuir la velocidad con la que tengo que completar una vuelta. Sí, ¿se entiende? ¿Se entiende, profe? Perfecto. Bueno. Ok, solo aquí como para que se entienda lo que dice aquí abajo, cuando vean la imagen después. Si quiero facilitarle el trabajo al estudiante, tengo que alargar el radio. ¿Verdad? Y es las revoluciones por segundo las que me dicen si la vuelta la tengo que dar más rápido o más lento. Ok. Muy bien, esos fueron los dos ejercicios que escogí del capítulo 7. Me parece que aquí se ejemplifican con varios ejemplos, varios casos. Cualquier vuelta vertical como este tipo, por ahí aparece esta condición. Esta es una condición muy común, que la aceleración centrípeta coincida con G, ¿verdad? Entonces, si tengo, por ejemplo, un carro dando vueltas por una pista que hace un loop así vertical y quiero que complete todo el loop, toda la vuelta, entonces necesito que la aceleración centrípeta sea G, ¿verdad? Y en general, voy a buscar esa condición a cada rato para este tipo de vueltas, que en el punto más alto la aceleración centrípeta sea G. Eso por un lado. Por otro lado, está el peralte, ¿verdad? Que aquí lo interesante de esto es darse cuenta que la vuelta es en el horizonte, no, la vuelta no está inclinada con el plano. Entonces hay que tener ese cuidadillo de que lo que tengo que inclinar no son mis ejes, sino que analizar la normal inclinada. ¿Sí? Entonces esos son como los dos casos más. Hay varias formas de volver a encontrar estos ejercicios una y otra vez. ¿Okay? Ahora hagamos ejercicios del capítulo 8, que fue lo que vimos esta semana. Aquí puse unos 3. Uno de equilibrio, uno de momento de inercia y uno de momento de inercia en donde vamos a calcular también centro de masa. Entonces, nos dan esta configuración. Okay, tengo 1 kilogramo en este punto, 4 en este 3.3 kilogramos en este y 2 kilogramos en este. Eso está puesto de forma tal que el origen está puesto aquí en el puro centro. Entonces, si el origen está puesto ahí en el centro, las esquinas, ¿qué coordenadas tienen? Por ejemplo, esta esquina aquí abajo, la de 1 kilogramo. ¿Qué coordenadas tiene esa esquina? Según los datos de la geometría del problema, ¿verdad? ¿A alguno se le ocurre? Menos 2.5 en X y Ajá, menos 1.25 en Y. Ajá. perfecto. Menos 1.5 en Y. ¿Verdad? Menos 2.5, menos 1.5. ¿Verdad? Porque la distancia total entre una esquina y la siguiente en X son 5 metros. O sea, del centro a la esquina son 2,5, la mitad. Y en Y la distancia total son 3, entonces del centro a la esquina son 1,5. Entonces todas las esquinas tienen como estas mismas coordenadas. Se me va a simplificar un poco los cálculos ahorita. Pero lo que cambian son los signos. Por ejemplo, esta esquina tiene el X positivo, esta tiene los 2 positivos y esta acá tiene el Y positivo. ¿Okay? Entonces solo cambian los signos, pero siempre tengo 2,5 y 1,5. Dependiendo de cuál cuadrante estoy, la X y la Y es positiva o negativa. ¿Okay? Eso por un lado. Ahora, esos son los puntos de cada esquina. Si yo quiero ver cuál es la distancia que hay del centro a esa esquina, ¿cómo la calculo? Le voy a llamar R. ¿Cómo calculo esa R? Con Pitágoras. Perfecto. Entonces, la R es la mitad de una diagonal de ese rectángulo, va a ser 25 al cuadrado más, perdón, 2,5 al cuadrado más 1.5 al cuadrado, todo eso dentro de la raíz. ¿Sí? ¿Cuánto les da la R? Para tenerlo por ahí.
2,92. 2,92, ¿verdad? Y entonces para todos los casos tengo el mismo R. ¿Ok? Entonces el R va a ser importante. ¿Qué es lo que me piden acá? Bueno, me van a pedir varias cosas. Pero voy a calcular varias cosas por aparte. Vamos a calcular lo que yo les diga. Usamos esta figura para calcular en la parte A. Vamos a calcular el centro de masa. Luego vamos a calcular en la parte B el momento de inercia respecto al eje X, ¿verdad? O sea, yo agarro esa varilla, le uno una varilla aquí a lo largo del eje X, ahí se la pego, qué sé yo, con goma o con cinta, qué sé yo, y lo hago girar alrededor de ese eje X. ¿Sí? Luego vamos a calcular lo mismo alrededor del eje Y. ¿Verdad? Igual hago una varilla que es aquí vertical y lo hago girar en torno a ese eje Y. Eso sería la parte C. Y por último vamos a calcular una parte D. D. Que sería alrededor del eje Z. ¿Cómo sería el eje Z? Sería que yo clavo una varilla en la pantalla y hago girar esos bolitas alrededor de esa varilla en la pantalla, ¿verdad? Sobre la pantalla dan vueltas alrededor del punto central. Ese sería el último. ¿Quedan claro cómo son los diferentes giros? Ok. Muy bien, ya que tenemos claro cómo son los diferentes giros, primero, ¿cómo calculo el centro de masa? ¿Cómo se calculaba un centro de masa? Era la sumatoria de, de las masas por, creo que era la distancia sobre la masa. Exacto, más o menos, sí, exacto. Al revés, mejor dicho. Tengo X, ¿verdad? El X del centro de masa va a tomar el X1 por la masa 1 más el X2 por la masa 2 más el X3 por la masa 3. En este caso tenemos 4 masas, entonces voy a llegar a X4 por la masa 4 y todo eso dividido entre las sumas de las masas. M1 más M2 más M3 más M4. ¿Sí? Así se calculaba el centro de masa. ¿Okay? ¿Ok? Bueno, entonces ya que tenemos claro cómo se calcula el centro de masa, por lo menos ese es el centro de masa en X. Hagamos este cálculo. ¿Cuánto es X1? Bueno, pongámosle nombres. Eh, la cantidad de masa es el número, ¿verdad? La masa que tiene 1 kilogramo es X1, la masa que tiene 2 es M2 y así. Entonces, ¿cuál es el X de la masa que tiene 1 kilogramo? Profe, Dígame. por X al radio. No. ¿Cómo? X es el radio, el que No, sacamos. no, X es la componente X de la posición.
Ok. Menos 2.5. Menos 2.5, exacto. El X1 es menos 2.5 por la masa 1, que es 1 kilogramo. El X2, ¿cuánto es el X de la masa 2 kilogramos? Menos 2.5. Menos 2.5 también. Voy a ponerlo así entre paréntesis por el momento. Y esa tiene 2 kilogramos. Más, ¿cuál es la X de la masa de 3 kilogramos? Dos punto cinco. 2.5, perfecto. Más, ¿cuál es la X de la masa de 4 kilogramos? 2.5. 2.5. Bueno, en este caso se aburrió porque todos tienen la misma X. Eso lo divido entre 1 más 2 más 3 más 4. ¿Cuánto les da? Y vean que hay que poner los signos de las que son negativas, se tienen que poner negativas. Me dio 1. ¿Ok? Entonces, el X del centro de masa está en la posición 1. No, para ver, 1 metro. Porque las posiciones tienen unidades metros. ¿Ok? Voy a bajar todo esto un segundo. Ahora preguntamos, bueno, ¿y cuál es el Y? El Y del centro de masa, entonces, se calcula igual. Pero con las Y. Entonces voy a preguntar, bueno, ¿cuál es la Y de la masa 1 por la masa 1? La Y de la masa 2 por la masa 2. La Y de la masa... Uy, aquí sería la masa 3. ¿Dónde eso? Por la masa 3 y la Y de la masa 4 por la masa 4. Entonces, ¿cuál es la Y de la masa 1? Menos 1.5. Menos 1.5 por 1. Y de la masa 2. 1.5. 1.5 por 2. Y de la masa 3. 1.5. 1.5 por 3. Y de la masa 4. Menos 1.5. Menos 1.5 por 4 y los dividimos entre 1 más 2 más 3 más 4. ¿Cuánto les da? Esto me da 0. ¿Ok? Entonces la Y da 0 metros. ¿Ok?
Entonces, ¿dónde está el centro de masa? El centro de masa, entonces, la posición, ¿verdad? El vector posición del centro de masa tiene 1 en la dirección de Y más 0 en la dirección de J. Eso es lo que acabamos de calcular. O sea, aquí yo hice esta pequeña reglita. Cada línea representa medio metro, ¿verdad? Porque hay 2,5 metros desde el centro hasta el borde. Y entonces la posición 1, más o menos, casi que a escala, ahí, en a escala medio jalada del pelo, pero bueno, escala en fin de cuentas. La posición 1,0 sería este punto acá. ¿Okay? Ahí está el centro de masa. ¿Sí? ¿Queda claro entonces qué es el centro de masa? ¿Cómo se calcula? Okay. Claramente iba a quedar como hacia la derecha, porque en el lado derecho tenemos en total 7 kilogramos, ¿verdad? 3 arriba y 3 abajo, y 4 abajo. Mientras que en el lado izquierdo apenas tenemos 3 kilogramos, 2 arriba y 1 abajo. Entonces, de derecha a izquierda gana la derecha, tiene más masa. Pero entre arriba y abajo va a dar 0. ¿Por qué? Porque arriba tenemos 5 kilogramos en total, ¿verdad? 2 más 3 son 5. Y abajo tenemos también 5 kilogramos. 1 más 4 es 5. Entonces, entre arriba y abajo, como están a la misma distancia del centro, quedan en el centro, ¿verdad? Porque entre arriba y abajo tienen la misma cantidad de masa. Pero en el centro, hacia la derecha. Sí, ¿se entiende? Sí, profe. Perfecto. Muy bien, entonces ahora calculemos el momento de inercia alrededor del eje X. ¿Okay? Entonces, el momento de inercia, lo voy a llamar momento de inercia de X, porque es alrededor del eje X. Y voy a sumar el momento de inercia a cada masa. Entonces, ¿cómo es eso? Lo que yo tengo es que la masa 1 se encuentra a una distancia, y le voy a llamar D1 del eje X, y eso lo voy a poner al cuadrado. A esta distancia la pongo al cuadrado. Ahora, ¿a qué distancia está la masa 1 del eje X? 1.5. 1.5. ¿A qué distancia está la masa 3 del eje X? 1.5 también. ¿Hay alguna que no esté a 1.5 de distancia respecto al eje X? ¿O todas están a 1.5 del eje X? Todas. Todas están a 1.5. Entonces, en vez de decir D1, simplemente voy a decir, ok, en este caso, o para esta figura, todas las masas se encuentran a una distancia de igual 1.5 metros respecto al eje X, ¿verdad? O sea, todas las masas tienen 1.5 metros de distancia con el eje X. Entonces, para el momento de inercia para la masa 1 va a ser la masa 1 por la distancia al cuadrado. Más, ¿verdad? El momento de inercia simplemente va sumando. Tengo el momento de inercia del 1 más el momento de inercia del 2 y así. Entonces, el punto 2 tiene una masa 2 como una distancia de al cuadrado. Más el punto 3 tiene una masa 3 como una distancia de al cuadrado. Más el punto 4 tiene una masa 4 como una distancia de al cuadrado. ¿Okay? Aquí puedo simplificar esto un montón, porque todos tienen la misma D, entonces puedo simplemente sacar la D a factor común. ¿Verdad? Entonces, cuando saco la D a factor común, entonces simplifica y me queda simplemente la suma de todas las masas por la D al cuadrado. O sea, va a ser 1 más 2 más 3 más 4 por 1.5 al cuadrado. ¿Cuánto les da?
22.5. Perfecto, 22.5 kilogramos por metros al cuadrado. Ok. Eso es si lo hago girar alrededor del eje X. Ahora, si lo hago girar alrededor del eje Y, es lo mismo, tengo que tomar la masa 1 con la distancia que tiene con respecto al eje Y al cuadrado. ¿Cuál distancia tienen las masas con respecto al eje Y? 2.5. 2.5, ¿verdad? Entonces aquí podemos repetir la frase que dijimos antes. Y decimos, ok, bueno, todas las masas tienen una distancia de 2.5 con respecto al eje Y, ¿verdad? Entonces, soy físico, soy medio vago, voy a copiar esto de nuevo. Ahora simplemente lo estamos haciendo con respecto a Y. Una vez más sale la masa a la distancia factor común, por dicho, se simplifica un montón, solo que ahora estoy con el eje Y. Entonces cuando lo metemos a la calculadora tengo 1 más 2 más 3 más 4 por la distancia 2.5, en este caso al cuadrado, ¿cuánto les queda? 62.5. 62.5 kilogramos por metros al cuadrado. Y hacemos lo mismo con el eje Z. Ahora, el eje Z es del puntito negro central una línea que sale la pantalla hacia usted. Ok, entonces, ¿cuál es la distancia que tienen cada una de esas masas con respecto a ese puntito central? $2.92. 2.92 es la R. Entonces, vuelve el perro arrepentido. Tenemos la misma historia. La distancia en este caso es la R que habíamos calculado, que era 2.92 con respecto al eje Z. Ya esto cansa, pero bueno, ustedes ya lo conocen. Ahora estoy usando el eje Z. Okay. Entonces, cuando lo metemos a la calculadora, tenemos una vez más la suma de 1 más 2 más 3 más 4 por la distancia, en este caso es 2.92 al cuadrado. ¿Cuánto le da? 85.26. 85.96. ¿Okay? Kilogramos por metros 26, cuadrados. profe. 26, perdón. Gracias. Perfecto. Muy bien, tenemos el del X, el del Y y el de Z. Pregunta adicional. ¿Cuál es más fácil? ¿Cuál de estas tres formas de hacerlo girar es la más sencilla? ¿Con cuál de estas tres formas es más fácil hacer girar esta cosa? En X. Con X, ¿verdad? Lo más fácil es poner una varilla aquí en el centro de forma horizontal y que gire alrededor de esa varilla. ¿Verdad? Eso es lo más fácil. ¿Cuál es el más difícil? ¿Cuál es la forma más difícil de hacerlo girar? Z. En Z. Exacto. Perfecto. Ok. Esa es la idea básica de cómo se comporta el centro de masa y el momento de inercia para objetos así puntuales. Ahora, ¿qué pasa si en vez de objetos puntuales yo tengo algo como esto? Dice, la puerta de un submarino se diseña de manera tal que su placa rectangular, o sea, esta placa grandota de acá, gire sobre dos ejes rectangulares. Estos son los ejes rectangulares que sostienen la placa, la puerta, tal como se muestra en la figura. Ahora, cada eje, estas pequeñas varillas de metal de acá, o bueno, estos pequeños rectángulos de metal, mejor dicho, de acá, tienen una masa de 50 kilogramos. Yay. Tiene una longitud de 25 metros, perdón, de 25 centímetros. La puerta tiene una masa de 200 kilogramos. Yay, indeed. Súper pesada esa cosa. Y me dan las distancias. Mide 50 centímetros por un metro. Voy a suponer, por cuestiones de lógica, que
Los 50 centímetros son acá. El metro entonces sería hacia arriba, ¿verdad? Porque no tiene sentido que la puerta tenga las dimensiones en la dirección contraria. Un metro. ¿Ok? La foto no está a escala, me dice el libro. Gracias. Ok. Hay que calcular el momento de inercia de todo el sistema de la puerta con estos, ¿cómo es que le llama aquí? Con los ejes, ¿verdad? Alrededor de la línea punteada en donde están las bisagras, ¿verdad? Entonces estos ejes unen las bisagras con la puerta. Los ejes son súper pesados, la puerta es súper pesada, esas son las dimensiones. ¿Cómo gira esto? ¿Cuál es el momento de inercia de esto? ¿Se les ocurre cómo calcularlo? Profe, con la fórmula de masa por radio a la 2. Masa por radio a la 2, sí, pero no. Esa fórmula me sirve, ¿verdad? Como en el ejemplo pasado, cuando yo lo que tengo son bolitas puntuales o bolitas así, para que toda la bolita está ahí. Y toda la masa está en ese punto, ¿verdad? Entre comillas. Aquí lo que yo tengo es una placa. Entonces, la masa está repartida, ¿verdad? Entonces no puedo simplemente reducirlo al centro y ver cómo ese centro gira. No va a ser tan preciso, ¿verdad? Porque aquí no es tan sencillo ver que esto sea un puntito, ¿verdad? En el centro de la puerta dándole vueltas. Está súper distribuido y son 200 kilogramos distribuidos. Entonces la respuesta correcta es regresarse aquí al libro. Buscarlo un rato. Siempre se me pierde, aquí está. Y ver las figuras. ¿Cuál de estas figuras se parece a esa puerta? Profe, ya vi la de la K, la de lámina rectangular delgada, que dice que es 1/3 por masa, por, creo que eso es largo a la 2. Perfecto, esta de acá. Dice la compañera y tiene toda la razón. Si lo pongo acá, voy a hacer un poco más pequeño para poder ponerlo uno a la par de la otra. Se parece, ¿no? Ok, entonces no es simplemente masa por el largo del cuadrado, sino que tengo ese tercio por ahí. Tengo que tomarlo en cuenta, es importante. Entonces, dejemos esto por acá. Ahora, la figura tiene el eje en el puro borde de la puerta tiene el eje a 25 centímetros. ¿Qué tenía que hacer yo ahí? ¿Qué tenía que hacer en este caso? O puedo usar ese tercio nada más y listo. Era Solo lo de utilizar los,
Ejes paralelos. Sí, utilizar el teorema de ejes paralelos, exacto. Entonces, el teorema de ejes paralelos me decía, ok, el momento de inercia nuevo de la puerta va a ser el momento de inercia de la puerta más la masa de la puerta por la distancia que corro al cuadrado, ¿cierto? O sea, mi nuevo momento de inercia de la puerta va a ser el momento de inercia de la puerta es la masa de la puerta por el ancho de la puerta al cuadrado entre 3. Lo podemos calcular, ¿cierto? Calculemos. Ok, ¿cuánto es la masa de la puerta? ¿Cientos kilogramos? 200 kilogramos, perfecto. ¿Cuál es el ancho de la puerta? 0.5 metros. 0.5 metros, perfecto. Eso lo pongo al cuadrado. Ahora aquí, este entonces de aquí, el 50 centímetros, es lo que yo estoy llamando L. Perfecto. Eso lo divido entre 3 y le sumo una vez más la masa a la puerta. Pongámoslo todo, los 200. Por la distancia. ¿Qué distancia estoy moviendo el eje respecto a la figura? ¿Cuántos metros? 0.25. 0.25, ¿verdad? Eso de aquí es la distancia D. Igual al cuadrado. ¿Cuánto le da el momento de inercia nuevo para la puerta? Profe, pero una pregunta, ¿qué pasa con Ujú. el 50 kilogramos? Ah, ya vamos. Vamos despacito. Primero calculemos el de la Ok, puerta. Profe, 29,17. Perfecto. 29,17 kilogramos por metros al cuadrado. Ok, pero eso es solo de la puerta. Como dijo el compañero, ahí están esos 50 kilogramos de ese tipo de, no sé, largos, raros que están ahí. Y eso no los puedo simplemente olvidar, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago con ellos? ¿Cuánto es el momento de inercia de cada uno de ellos? ¿Verdad? Los voy a llamar, ¿cómo los llamo? Lo voy a llamar largo. No, eso es un nombre raro. ¿Cómo lo llamamos a esas reglietas metálicas? Un nombre que se entienda. Yo no soy bueno para el español, así que si me ayudan. ¿Cómo puedo llamar a esos largos? Bisagras, tal vez, profe. Llamémoslo bisagra, exacto. Está bien. No son exactamente una bisagra, pero está jugando como bisagra. Entonces, como dijo el compañero, tengo el momento de inercia de la bisagra que necesito calcular. ¿Cómo calculo el momento de inercia de esa bisagra? De al menos una de ellas. ¿se podría utilizar la misma fórmula? Sí,
Pero vean que la bisagra, ¿tengo que hacerle un momento de inercia nuevo o con el de la figura es suficiente? Yo creo que con la figura es suficiente. Cierto, ¿verdad? Porque en la figura tengo el eje en el puro borde y la bisagra tiene el eje en el puro borde, entonces para la bisagra simplemente hago la masa de la bisagra por, en este caso sería la distancia que llamé D, ¿verdad? Ese es el ancho de la bisagra, por así decirlo, al cuadrado dividido entre 3, ¿ok? O sea, va a ser 50 kilogramos por los 0.25 al cuadrado sobre 3. ¿Cuánto les da? 1.04. 1.04 kilogramos por metro al cuadrado. Ahora, yo necesito el momento de inercia total de todo ese sistema. ¿Qué fue lo que aprendimos sobre los momentos de inercia de todo un sistema? ¿Qué se hace con ellos? Para obtener el momento de inercia del sistema, ¿qué hago con el momento de inercia de cada parte? Según lo que vimos en el ejercicio pasado. Se suman. Simplemente se suman, exacto. Entonces, el momento de inercia total, Pero en ese caso, como son dos bisagras, no habría que multiplicarlo por dos. exacto. Tengo dos momentos de inercia de bisagra y tengo un momento de inercia nuevo de puerta. ¿Cierto? Exacto, eso me da el momento de inercia total, perfecto. Tiene la intuición física como se debe. Entonces sería dos veces el momento de inercia de 1.04 más una vez el momento de inercia de 29.02, perdón, 17, 29.17. ¿Cuánto le da el momento de inercia total? Treinta y 31,25. 31,25 kilogramos por metro al cuadrado. Perfecto. Entonces, queda claro cómo se calculan momentos de inercia de sistemas, de objetos, teorema de ejes paralelos. Sí, profe. Excelente. Muy bien, entonces, el último ejercicio que había seleccionado para revisar hoy, también del capítulo 8, es este. Es sobre equilibrio. ¿Verdad? Sobre el equilibrio estático, justamente en clase mencioné algo parecido a esto, ¿no? Tengo una especie de móvil de bebés que tienen pajaritos y abejitas. Entonces, cada uno tiene que tener una masa diferente. Ahí me dicen las distancias que hay entre el borde en donde está amarrado cada figura y el punto en donde se amarra la varilla hacia la varilla de arriba. ¿Ok? Entonces, me dice que cada hilo vertical tiene una longitud de 30 centímetros. No sé para qué me dicen eso. No, no afecta nada. Vamos a ver entonces, sin tomar en cuenta la masa de las barras, ni la masa de las cuerdas, eso no lo vamos a tomar en cuenta. Vamos a suponer que son muy suavecitos. Entonces, sin tomar en cuenta eso, vamos a ver cuál es el momento de inercia de, perdón, el momento de inercia no, cuál es la masa que tienen que tener las abejitas y los pajaritos para que eso esté en equilibrio.
Entonces, tengo que ir varilla por varilla asegurándome el equilibrio. Entonces, ¿por cuál varilla empiezo? ¿Por la de abajo o por la de arriba? Por arriba, profe. Mm, La de abajo. mm. Ok, tenemos uno arriba y uno abajo. Entonces, ¿qué dicen los otros compañeros? Empiezo con la... ¿Cuál me va a facilitar? En teoría podría utilizar ambas. ¿Cuál me va a facilitar más el cálculo? ¿Empezar por la de arriba o empezar por la de abajo? ¿Dónde conozco más datos? ¿Arriba o abajo? Abajo. Abajo. Ok, abajo conozco más datos. Entonces, ¿a quién apoyan ustedes? ¿Al compañero arriba o a la compañera de abajo? Sí, abajo, profe. Abajo, ¿verdad? Entonces, sí, abajo tengo más datos, voy a empezar abajo y voy a ir construyendo mi camino hacia arriba. Entonces, comenzando abajo, ¿cómo puedo asegurarme el equilibrio aquí? ¿Qué es lo que necesito para asegurar el equilibrio? Que más a 2 sea la mitad de más 1. Está la varilla agarrada en el centro, giraría la varilla alrededor del centro. O sea, el peso se reparte. Bueno, sí, no tiene razón el compañero, lo hizo por intuición. Pero bueno, no lo hagamos por intuición. El compañero tiene razón, pero ¿cómo lo calculo? Si necesito llegar a ese resultado, si no todos tenemos la misma capacidad de intuir la física como el compañero, ¿cómo calculo que la masa 2 tiene que ser la mitad de la masa 1? ¿Alguna idea de qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué me asegura la condición de equilibrio? Que el momento de torsión, bueno, la sumatoria del momento de torsión sea cero. Exacto, ¿verdad? Como les digo, el compañero lo sacó pura lógica y tiene sentido lo que él dice y es cierto. Ahora, en vez de simplemente creerle al compañero, vamos a hacer como dice la compañera. Tengo que el momento de torsión de la abeja más el momento de torsión de la otra abeja tiene que dar cero. ¿Sí? Entonces, en este caso es un poco fácil de verlo, ¿verdad? El momento de torsión de la primera abeja va a ser M1 por G, ¿verdad? Esa es la masa que jala hacia abajo. Y el brazo de palanca va a ser 40 centímetros. Voy a llamarlo D1. ¿Sí? Y voy a poner D1. ¿Ok? Entonces tengo el brazo de palanca, son 40 centímetros. La fuerza que aplica a ese momento de torsión es el peso. ¿Ok? ¿Ese momento de torsión es positivo o negativo? Positivo. Positivo, muy bien. Ahora voy con otro momento de torsión. Tiene una distancia 2, con un peso 2. ¿Verdad? Vean que aquí no estoy poniendo el seno del ángulo, porque es 90. ¿Verdad? Y seno 90 es 1. ¿Ok? Ahora, ¿este momento de torsión 2 es positivo o negativo? Negativo. Negativo, perfecto. Entonces de aquí voy a despejar la masa 2, que es la que no conozco en teoría. Ok. Y paso esto al otro lado a sumar. Mando todo eso a dividir.
Ok. Ay, mira, el compañero se había equivocado en realidad. Quito lo que tengo ahí y sustituyo los valores, ¿verdad? Quito la G que cancela y sustituyo los valores. Entonces, la distancia 1 son 40 centímetros, la masa 1 es 0.10 kilogramos, dividido entre la distancia 2 son 20 centímetros. ¿Cuánto les da esto? ¿Cuánto les dio? Cero coma dos. 0,2, perfecto. Entonces, no, el compañero no tenía razón. Era el doble, no la mitad. La lógica del compañero tiene sentido, ¿verdad? Porque una varilla es el doble largo que la otra, entonces las masas tienen que estar por ahí de o el doble o la mitad, ¿verdad? Entonces sí, la lógica del compañero va por buen camino, pero lo dio al revés. ¿Ok? Al final, si yo despejo la matemática, en realidad la masa 2 tiene que ser el doble, ¿verdad? De aquí sale el doble, 40 entre 20 es 2, ¿verdad? Entonces tiene que ser el doble. Si hubiera estado al revés, ese 40 y ese 20, el compañero se hubiera tenido razón. ¿Verdad? La masa 1 es la mitad de la masa 2. Pero entonces hay que tener cuidado con las intuiciones físicas. A veces juegan malas pasadas. Por eso es mejor aceptar la ecuación. Ok, entonces ahora vamos con la siguiente barra. Entonces, para la barra del centro. ¿Okay? ¿Cuánta masa jala el extremo izquierdo? Ahora, el extremo izquierdo tiene una distancia que voy a llamar distancia 3. Distancia 3 son los 25 centímetros. ¿Cuánta masa está ahí? Jalando hacia abajo ese extremo. Cero coma treinta. 0,30, ¿verdad? Toda la masa de aquí abajo jala esa cuerdita en total. ¿Verdad? Los 0,10 de un lado, los 0,20 del otro, jalan con 0,30. ¿Okay? Y por G. ¿Verdad? 0,30 voy a poner aquí que estos son kilogramos. Es el momento de torsión de este lado, igual ese lado va a ser positivo. El otro lado va a ser negativo, va a tener una distancia que voy a llamar 4, que es los 15 centímetros, y aquí uso la masa 3, que no conozco por G. Esto tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, voy despejando esa masa 3 que no conozco, la paso al otro lado a sumar. Mando todo lo que está con ella, ¿verdad? Aquí estoy despejando la masa 3. Mando todo lo que está con ella a dividir. La distancia 4 y el G. El G cancela. Y entonces me quedaría. La masa 3 va a ser la distancia 3, que eran los 25 centímetros, por la masa total que jala de ese lado hacia abajo, que eran los 0.30, ¿verdad? 0.10 más 0.20. Todo eso dividido entre la distancia 4, 0.15 centímetros. ¿Cuánto les da?
0.5. 0.5, perfecto. Kilogramos, ¿ok? Y ahora sí, llegamos a la barra de arriba. Si hubiera empezado con la barra de arriba, tengo que en la distancia 5, que serían 30 centímetros, empuja la masa 4, ¿verdad? Por G. Y en negativo, entonces tendría la distancia que voy a llamar 6, que es el 15 centímetros, con una masa total que desconozco, ¿verdad? Entonces, si hubiera empezado por esta barra arriba, esa masa total que desconozco, la desconozco y no podría poner nada ahí. Tendría que ponerla como un valor teórico total que no conozco y después ver como rayos de espejo. Pero como empecé desde abajo hacia arriba, ya sé cuánta masa jala ahí, cuánta es la masa que jala de este lado derecho, en la barra de arriba. Cero coma ocho. 0,8, ¿verdad? Porque llevo 0.1 más 0.2 más 0.5. En total ahí van jalando 0.8 kilogramos. Muy bien. Entonces, despejamos. El despeje es igual, ¿verdad? Bueno, parecido. Aquí lo que ando buscando la masa 4. Entonces paso al otro lado al igual lo que está negativo. Mando a dividir la distancia 5. La G cancela. Okay. Y entonces tenemos la distancia 6, eran los 15 centímetros por 0.8, la G canceló. Y eso lo divido entre la distancia 5, que eran los 30 centímetros. ¿Cuánto tiene que dar esto? $0.4, la mitad. 0.4. Sí, 0.4 kilogramos. ¿Cierto? Entonces, aquí aplicamos una y otra vez la condición de equilibrio. Ahí fuimos sumando las masas nada más. Empezamos de abajo para arriba. Pero bueno, ¿dudas con el ejercicio? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Todo está demasiado claro? Todo bien, profe. Todo claro, profe. Ok, entonces podemos dejarlo por acá. Hoy hicimos 5 ejercicios. Del capítulo 7 un par y el capítulo 8 otro par.
Entonces, éxitos en la prueba corta que viene y nos vemos el lunes. Uy, usted podría pasar los ejercicios.